Hola, si estás aquí, estás dentro de mi canal Psicología con Adelaida, dentro de un podcast que me encanta y se llama Personas no normales, seres maravillosos, seres extraordinarios. Ya tú sabes que las personas que aceptan esta invitación es realmente porque son personas maravillosas y además porque hacen parte de algo que mis amigos han llamado un familión. Un familión es una familia de las ovejas negras. Cuando las ovejas negras nos unimos, se forma eso, se forma un familión. Ese familión, ese grupo de ovejas negras, esas personas que hemos ido creciendo sintiendo como que no encajamos, como que somos distintos, como que le queremos dar la vuelta a las cosas. Bueno, esos seres maravillosos con muchos de los que te vas a identificar van a empezar a pasar por este espacio y hoy tengo la alegría, la dicha y el honor de tener a mi amiga Claudia Kelsey Camacho aquí con nosotros, que nos va a contar su historia y que nos va a compartir todas esas razones por las que no es una persona normal, sino un ser extraordinario. Mi Clau, bienvenida a este espacio. Qué rico tenerte aquí, Clau, qué rico estos espaciecitos. Fíjate que estoy pensando que de pronto la próxima va a tener aquí un cafecito para que como que me siento como tan en visita que es muy sabroso hacer estos espacios, Así es, Clau. amiga. Gracias por invitarme a tu espacio. Yo estoy aquí también, me senté aquí tranquilita para eso, para hablar así con una amiga, pero también para tener una oportunidad de hablar de cuando uno es de verdad diferente y que esos espacios son pocos. Por supuesto, a medida que pasan los años, uno se siente que ya no le afecta lo que el otro mire o cómo te mire, ¿no? Pero cuando eres joven el ser diferente es bastante complejo y es bastante difícil que te acepten, ¿no? Porque uno cuando es joven quieren que ser parte de una comunidad, ser parte de los amigos, ser parte del colegio, la universidad, y cuando tú vas por otro camino es que dices, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Tomo el paso de dejar lo que me gusta o sigo con atrevimiento a hacer lo que hemos venido a hacer? Porque yo creo que al final es nuestra Mm. misión de vida ser esto que tenemos que cambiar de la sociedad o al menos intentar que la sociedad lo mire, ¿no? Y le ponga un punto de, wow, ¿esto por qué, no? Sí, ay, Clau, qué bonito lo que estás diciendo, porque sí es cierto y sí pienso, em, pues yo soy de la generación Urano conjunción Plutón, y lo que tú dices es eso, o sea, juepucha, o sea, yo no quepo aquí, no me encuentro, pero mantengo, persevero trabajo, lucho por ser yo mismo, lucho porque no me cambien, lucho además por no adaptarme a lo que estoy viendo que conmigo no va. Y hemos, sin querer queriendo, en esa lucha tan nuestra, hemos ido haciendo un espacio para que esta juventud, para que los que vinieron después de nosotros puedan hablar con mucha más tranquilidad, claro. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudié astrología en el 89 era una cosa secreta, que cuando yo Total. meditaba era una meditación solamente con mi papá. Yo en el colegio de monjas no podía hablar de meditación, yo no podía hablar de muchísimas cosas y ahora yo te juro que me canso de abrir y de ver meditación parado, sentado, acostado, Total, de Reiki aquí, acuerdo. Reiki allá. O sea, ya se volvió un mercado, ya se volvió un estilo de vida que los chicos de ahora hablan, ¿no? Y a mí me enternece mucho ver estos pequeños brujitos que son gente, son los millennials, ¿verdad? Total, Hablando de una cantidad de cosas como si ellos lo acabaran de descubrir y sin saber totalmente. que Sí. todo lo que ellos tienen, los escritos, las cosas, fue porque detrás de ellos hubo gente que desde sus rarezas perseveró en sus Exacto, así es. investigaciones, en las cosas. Y a mí definitivamente me gustó más la época nuestra, porque era como el cónclave, el oculto, vamos a reunirnos y entonces hacer una carta astral era vamos a dibujarla y miramos Claro, el claro. libro, tenía toda esa parte así Eso de y dibujar no. la carta, mi carta yo tardé un montón de tiempo y la gente me preguntaba qué haces y yo explicaba y me decían, estás mal, deja la cabeza.
y cómo lo haces, pero bueno, en ese proceso también me fui encontrando a mí misma, mi potencial y mis ideas y mis ganas, ¿no? De seguir con ese camino. También es cierto que cuando yo era joven, pues pequeña, yo empecé a tener mucha conexión con Los Ángeles Qué y lindo veía eso. Los Ángeles en todas partes, jugaba con ellos y era muy complicado. Tuve la suerte de estudiar en un colegio que tenía un bosque. ¿En qué colegio Entonces, estudiaste, Clau? en el Colegio Fundación Colombia en Bogotá, Qué lindo. estaba ya a las afueras de Bogotá, ya saliendo para Chía. Y entonces en el colegio yo decía, voy a jugar y me metía en el bosque a hablar con las hadas y a jugar y Qué lindo. ¿no? Y esto, y los demás me veían como la niña rara, ¿no? Siempre fui la niña rara, ¿no? La pobrecita, uf, que, ¿no? Que mira cómo está, ¿no? Está rayada. Y está rayada, está tal. Pero para mí era una energía que siempre me gustó, que siempre entendí que era parte de todos, que los demás no lo querían ver, era su problema, ¿no? Pero yo lo veía. Y claro, eso marcó muchísimo mi vida, marcó mucho porque me dio el espacio para, en esos momentos en que yo no me sentía como de pertenencia en un sitio, yo me imaginaba ese bosque o voy a un bosque y ahí puedo conectar de nuevo con ese ser, ¿no? Que no encajaba. Y creo que eso me ayudó en el largo plazo, eso me ayudó. Si yo no hubiese tenido ese espacio, tal vez las cosas hubieran sido bastante diferentes, ¿no? Sí, porque fíjate que es esa sensación que uno va teniendo conciencia de que, parce, yo no soy, mi reino no es de este mundo, o sea, yo estoy más del otro lado y es lo que, los que hace. A mí me da mucha risa, Clau, cuando me acuerdo de eso, porque cuando yo empecé preescolar, la primera, que las profesoras tenían una letra perfecta, las primeras anotaciones que les mandaron a mis papás en preescolar es, revisen por favor porque la niña solamente habla de hadas, duendes y fantasmas. Tenía 3 años, imagínate, o sea que me identifico muchísimo contigo allí. Clau, ¿y cómo fuiste integrando esto y cómo lo has ido canalizando con tus estudios? ¿Cómo estás utilizando todo eso? La verdad que siempre no han sido procesos fáciles porque también vengo de una sociedad donde, pues de una familia donde eran como, bueno, ¿eso qué es, no? Lo dejamos, como que no creían, ¿no? Siempre fui ¿no? Para todos mis sobrinos, para la familia, para todo, la tía loca, ¿no? La que siempre ha cambiado y ha hecho cosas ahí por esto, ¿no? Pero en el proceso siempre ha habido personas, momentos, situaciones que me han ayudado a seguir en ese camino. Yo empecé pues eso con un poco con Los Ángeles, luego quise estudiar mi carta natal, lo que tú dices era complicadísimo dibujarla y era muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, yo a los 22 años tuve la oportunidad de vivir en las comunidades indígenas en el Amazonas. Qué lindo. O sea, Y tú llegaste a tu esencia, mejor dicho. exacto, y allí entendí muchas cosas, porque cuando me conecté fue como, yo me siento en casa, me siento que este es mi sitio, ¿no? Siento que esto es, ¿no? Y ahí me pasó algo muy curioso con un indígena que él fue invitado a Bogotá a hacer una visita para hablar sobre, porque él era muy imaginativo, tenía hizo historias increíbles, su nombre era Azulay, y Azulay fue a Lindo. Bogotá invitado por la Universidad de los Andes para que hiciera una charla y tal. Bueno, cuando él regresó de Bogotá, y cuando regresó yo le dije, ¿qué es? Y me dice, wow, fui a un mundo diferente, con unos edificios altos, la gente con la cara roja. O sea, empezó a describir un montón de cosas y yo sentí como esa parte mía, como diciendo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que yo siento, ¿no? Yo vengo acá y veo eso, pero ¿encajo o no encajo? Y él me dijo, hay cosas que hay que aprender y hay cosas que no se pueden cambiar. Ujú, Aprendí muchas cosas que son buenas para mí, pero también creo que mi esencia no la voy a cambiar. Y eso me ujú, enseñó a mí también lo mismo, ¿no? Es abrirse al mundo, viajar, conocer, expandir, pero la esencia, mi esencia no ha cambiado. ujú, Y ahí ya me vine a vivir a Inglaterra, empecé a trabajar mucho con meditaciones, ahí fue las primeras veces que empecé a meditar, empecé a ver como que se abría un poco más esa parte de ahí. Y luego volvimos con mi marido a vivir a Colombia y en Colombia fueron 5 años de mucha expansión
a nivel, ¿no? de conexión espiritual, con indígenas, viajando, naturaleza, fui mucho a Santa Marta, fui mucho al Mm. Amazonas, ¿no? Había muchas zonas de Colombia que la verdad me dieron toda la energía que yo necesitaba para emprender. Y estando allí, pues por circunstancias de la vida, nos dijeron que si nos íbamos a ir a la India y nos salió un trabajo en la India. Y para mí fue como el Imagínate. punto de inflexión, porque cuando llegué a la India ya fue como la apertura real a ese conocimiento que yo quería, que necesitaba, que yo había estado investigando, por ejemplo, el Reiki, por ejemplo, ¿no? Los mantras, la meditación. Y ya fue como entendí que la vida te lleva cuando tú empiezas a generar esa energía y empiezas a decir, yo quiero esto, me muevo por acá, el mismo universo se encarga de llevarte a esos sitios. Y fue cuando llegué a la Ujú. India y ahí ya fue, pues aprendí Reiki, me puse a trabajar con meditaciones, con yoga, o sea, fue un cambio de apertura total en mi vida. Ah, pero qué lindo, porque es que fíjate que tú dijiste una palabra que para mí es clave dentro de tu historia y es el emprender. Y las personas que quieran conocer esa parte de Claudia colombiana por el mundo emprendiendo, ahí está en el El otro otro video. podcast Colombianos por el mundo, que es una parte muy linda. Y hay dos cosas ahí, Clau. Una, que fíjate que llega tu esposo y pasa lo que debería pasar cuando encuentras tu pareja, y es que te potencia, te recibe con tus rarezas, y de pronto es más raro que tú, y entonces tú, esa persona te abraza y tú dices, estoy en mi hogar, y empiezas a crecer. Y yo recuerdo mucho, Clau, em, la historia tuya de tu embarazo y cómo fue de mágico vivir todo este proceso de tu embarazo, que me gustaría que nos compartieras un poquito. Sí, la verdad que fue, bueno, yo tenía problemas para quedar embarazada y antes conocí una médica, ya la adoro, la quiero muchísimo, en Bogotá, que ella es doctora, pero ella también ha hecho Reiki, ha hecho, Ay, qué maravilla. ella entendió que habían cosas que a veces energéticamente no ayudaban a unos embarazos o bueno, y Mira, y entonces, una doctora que en sí, esa doctora, época, estamos hablando de los 80, los 90, ya tenía integrado esto que ahora es moda para los médicos. Son seres maravillosos, Klaus, son total, seres total, maravillosos, como un Santiago Rojas, como un Jorge Carvajal, claro, como exacto, toda esa, como un Francisco de los Ríos, que fueron los primeros, y por ser los primeros fueron señalados, casi que matados a piedras por las total, comunidades total. científicas, y ahí están demostrando, y cada vez más son los médicos formados científicamente que empiezan a volver y a reconocer Exacto, que eso fue lo que ella espiritual. me abrió, ¿no? Y ella me dijo, Qué si tú lindo. crees en mí, confía en mí y vamos a hacerlo. Y todo fue Reiki, todo fue un proceso más de Qué energético lindo. que otra cosa. Ya cuando estábamos listos, me dijo, ¿quedas lista? Todo perfecto, ya puedes quedar embarazada. Hacer la Bueno, tarea. hacer la tarea. Y eso fue en Tayrona en el año, para el milenio, para el Qué 2000, para... divino. Qué divino. En Tayrona, en Sierra Nevada, Santa Marta, en Colombia, fuimos. Allí se hizo, se hizo nuestro Se hijo. hizo la tarea bien Se hizo hecha, la porque tarea tu hijo bien es hecha. una belleza. Y luego, claro, ya quedé embarazada. Y cuando me dice mi médica, yo te doy todo para que en la India, porque ya teníamos que irnos para la India. Imagínate. Te conecto con mis profesores porque ya había estudiado en la India también Qué y allí lindo, claro. tenemos, mira todo cómo salió de lindo, ¿no? Porque al Sí, final fue la perfecto. conexión. Y cuando llegué allí tenía la doctora, tenía todo y fue un proceso hermoso de cómo me cuidó, cómo hizo todo. Y cuando nació el niño, ¿no? Fue como, wow, esto es un trabajo energético donde No, el qué belleza. amor, la creación tiene un sentido muy, muy elevado. Y fue como, Mira qué wow. belleza, porque cuando uno ha tenido dificultades, o sea, quedar embarazado no ha sido fácil, era, uy, hijo de madre, irme para la India ahora es entrar en pánico, pero mira cómo mismo, el mismo universo te brindó todo como para decirte, Clau, fluye, porque es que este ser tan especial que tienes en tu vientre tiene que nacer allá para tener esa configuración, porque tu hijo es un ser muy especial. Gracias, amiga, por decir eso. Sí, la verdad es que todo eso, entonces siempre ha sido eso parte de mí de, oye, hay que ir, hay que creer, hay que hacerlo, hay que fluir.
Yo le digo siempre a las personas cuando me dicen, Claudia, ¿cómo hago con los ángeles? ¿Cómo hago con el Reiki? Le digo yo, esto no es dejar fluir, es dar, dejar, entregar que el universo te ayude en ese proceso. Porque Sí, estamos acostumbrados a manipularlo todo, a manejarlo todo, a controlarlo todo, a tener todo específico, porque cada paso, y muchas veces tenemos que soltar y dejar que el universo venga y nos dé esos regalos y esos caminos. Muchas veces pueden ser duros, pero ese camino te cierra una puerta y te abre otra mucho más importante o mejor, ¿no? sí. Entonces, eso ha sido el proceso, ¿no? Y todo eso ha sido parte de mí y al final pues empecé a hacer Reiki en India, empecé a hacer los niveles de Reiki, empecé a aprender astrología. La astrología védica es diferente a la occidental, pero también, pero ahí fue como vamos a trabajar en ellos, cómo se hace, qué tenemos que, y me fui involucrando más y creyendo más en que este era el camino mío, ¿no? Que este era el momento de ahora sí soltarlo y empezar a trabajar en todas estas áreas, ¿no? Y Mira mu- qué lindo, Clau, porque como tú estudiaste ecología, ¿cómo es que se llama? Esto de tu administración hotelera es lo que hotelera y turística, estudiaste. sí. Eso te da un margen de tranquilidad que los que estudiamos dentro de las ramas de la salud, basados en la experiencia, hemos tenido que vivir. A mí me tocó durante muchísimos años en la academia llevar como una doble vida. O sea, esta es mi vida como psicóloga, profesora de psicopatología, terapeuta, que esta parte la podía abrir con algunos pacientes que yo sabía que estaban vibrando en lo mismo mío, pero esta otra parte que se ha ido abriendo cantidades, toda esta parte holística nuestra era una segunda cosa. O sea, yo pude empezar a decir, yo soy astróloga, tú sabes que me costó muchísimo porque Juan Carlos Gómez casi que me puso la pata y yo le, yo le prometí a él en diciembre del 2022, le dije, bueno, voy a salir del closet. Hay que Porque tú hacerlo, sabes claro. que incluso él como psicólogo y como ingeniero, la gente basada en la experiencia y todo eso ha sido muy fuerte de señalarte, de tildarte de loco, de brujo, de falta de seriedad. Y fíjate que yo ni discuto ni digo nada porque cuando una persona dice, yo no creo en la astrología, eso está, uno dice, Dios mío, o sea, qué falta de conocimiento para saber que la astrología tiene unos métodos de investigación no de un día, no de un sujeto, sino de miles, que hay una astrología mundial donde se va mostrando históricamente cómo hay realmente una influencia de los astros sobre la historia, cómo hay cantidad de astrólogos que han sido científicos, ingenieros, porque detrás de esto tú sabes la cantidad de software y de cosas y de estudios astronómicos y todo que hay para decirlo. Yo no les discuto, simplemente les digo, bueno, de que la astrología no, uno no es una religión. Dos, es Total. un lenguaje. Tres, no necesita que tú creas en ella. Y si tú no crees que los astros tienen influencia sobre ti, ándate en pelota y acuéstate frente al sol 12 horas a ver qué te pasa. Y eso que el sol es uno de los que está más lejos. Que sobre los otros no tenemos Total, idea total, clara. total. La gente no tiene idea clara de cómo nos mueven, pero nos mueven. Mira la luna, mira las mareas. Las Entonces, mareas, todo. uno en este proceso, Claudio, yo no sé si a ti te pasa también, uno aprende a dar las batallas que valen la pena y guardar silencio frente a otras cosas y decir el Total, camino de claro. cada uno, porque es que cada uno, así como tú dices, mira que el universo es tan bello que te va hablando en el lenguaje que tú entiendes. O sea, si tú eres católico, las señales, los maestros, los libros te van a llegar ahí. Si tú eres budista, si tú eres protestante, y en la medida en que tú vas abriendo estas otras puertas de meditación, de Reiki, que ahorita nos vas a hablar de Reiki, yo no sé mucho de Reiki, de astrología, de todas estas cosas, el universo te empieza a ir llevando y te empieza a ir formando, porque todos vinimos a tener definitivamente experiencias distintas. Exactamente, exactamente. Y en el proceso de aprendizaje tú vas conociendo gente que te va cambiando, ¿no? Vas conociendo maestros y vas conociendo personas que llegan a tu vida que te van ayudando en ese proceso. Y uno ayuda a los demás, ¿no? Yo ayudo, yo soy maestra de Reiki, el que quiera venir le enseño, ¿no? Pero lo que dice es el camino individual, cada uno decide cuándo y qué quiere hacer y qué acepta y qué no acepta.
Ujú. Jamás, yo no voy por, no, algo que tengo muy claro es que no le doy una lectura astrológica a alguien que no quiera. eh, Obvio. porque a veces pasa que hay gente que dice, no, mira, le voy a regalar a tal persona, tal, porque yo le digo, mira, me parece muy bien, pero también pregúntale si quiere, porque si esa Claro. persona no está receptiva, yo para, ¿no? También tengo personas que vienen y es, dígame qué me va a pasar y por qué y tal. Digo, Ah, esto no claro. es de adivinanza ni de pronóstico, esto es una herramienta, un lenguaje donde nosotros te damos ayudas para que entiendas el proceso que estás viviendo en tu vida, entiendas tu energía y entiendas cómo puedes cambiar algunas cosas en tu alrededor. Pero esto no significa que el resultado final es el que yo te diga. Porque si yo te empiezo a decir eso, pues pierde la esencia realmente de la astrología. Entiendo que mucha gente lo hace, quiere acercarse a la astrología para eso, pero le digo, pues conmigo no, ¿no? Este no es el No, camino. y es que fíjate que es la formación que hemos recibido de nuestro profe desde la astrología psicológica, porque sí hay astrología predictiva y todo Claro, eso, exacto. pero nosotros no somos brujos ni somos mancia, nosotros estamos aquí para leer tu mapa celestial, decirte cuáles son tus fortalezas, qué cosas tienes que prevenir, dónde hay que trabajar mucho más. Y ese espacio, que eso es una de las cosas que yo le admiro tanto a Juan Carlos, Clau, además de la empujada para sacarme del closet, es la elegancia, la perseverancia de él en sacar a la astrología las mancias del oscuro, de que la gente vea que no es, de que las personas vean que esto no es como la astrología de vanidades. Piscis, hoy te vas a partir la pata y te va a pasar esto. Sí, total, Porque eso, total. con eso es lo que la gente se queda, porque las personas no Claro, saben que cuando uno dice yo soy Acuario, yo soy Piscis, de lo único que estamos hablando es dónde está el sol. Pero es que hay cantidad de ahí aspectos que, bueno, eso claro. sí, el que quiera aprender astrología, ahí les recomiendo el canal de Juan Carlos, ahí les recomiendo el canal lindísimo de Martín Ochoa, Clau, que está en la formación Sí, de sí, la en formación. Uber gratis. El canal de José Millán y bueno, yo también tengo algunos videos que he hecho sobre introducción a la astrología, pero es que es un Total, lenguaje, total. claro, Yo lo que pienso, eso se estudia todo el tiempo. Yo a mí la astrología, toda yo la llevo vida. años y voy y leo un libro y luego miro otro y luego miro lo otro y empiezo a buscar. Y una vez te enganchas es como que ya no paras, ¿no? Es un proceso de aprendizaje totalmente precioso y es un proceso de donde tú empiezas a entender cosas y dices, mira, wow, me pasó esto, hice esto, este es mi camino, ¿no? Y lo disfrutas al total. No, y Yo, es que es un espejo tremendo porque sí, yo cada sí, vez sí, que sí. oigo un video de Juan Carlos o de Millán o de Pablo, que lo queremos tanto, eh, que por cierto Pablo cumple años el mismo día que yo, Pablo cumplió Ah, ahorita el 25 de sí, enero. madrina. Eh, y oigo y es como, vuelvo a mirar mi carta y es como si fuera la primera vez que la viera, porque no me había dado cuenta de eso, porque Total, entendí esto. Eso es una maravilla. Yo creo que todo el mundo, Clau, sin absolutamente ningún miedo, debería regalarse el conocer su mapa el celestial, conocer su mapa, porque total. es un mapa que es único, irrepetible y que es tuyo y que te puede facilitar muchísimas cosas. Eso sí, escogiendo muy bien la persona, escogiendo muy bien la persona y si es una persona que te dice, a mí me pasó, Clau, o sea, yo estuve con una astróloga súper connotada en Bogotá, en 80, 90. Era una mujer que para que te leyera una carta hasta tú tenías que hacer cita como un año antes. Tú no te imaginas, no voy a decir el nombre, tú no te imaginas con la ansiedad con la que yo esperé eso y salí de allá apaleada, porque esa mujer me dijo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, ta, 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 ta. Y yo dije, pues me lo puedes decir, pero yo voy a seguir para adelante, porque entre otras, una de las cosas que me dijo es, con la persona que yo estaba de novio en ese momento, que es el papá de mis hijos, me dijo, con este ser humano ni se te ocurra casarse. Y yo lo Ah, único que salía y es, con ese es el que me voy a casar. Así es que me haya dicho lo que sea. Y bueno, ahí están mis hijos, mis hijos divinos, porque fue una decisión. Ahora, no fue fácil muchas cosas que ella, pero es que nosotros no hacemos eso. total, no, Nosotras, no, como total. dice Juan Carlos, nosotros no le destapamos el regalo a nadie, nosotros les No, decimos, no. puedes hacer esto, esto te está costando trabajo por esto, tienes estas facilidades aquí, trabaja Exactamente. sobre eso.
yo lo que he querido hacer, ¿no? Porque en un proceso, en una de las cosas que tuve con Los Ángeles, en una de mis mensajes de Los Ángeles me presionaban para que saliera también más hacia el público, hacia afuera. Claro, yo Quisiera un te lo dije, canal, te lo decía. hice el canal de YouTube y yo decía, no, Qué Dios, lindo. esto para mí no es, porque yo no soy así. Pero bueno, fui soltando y fui haciendo. Pero lo que yo quería, para mí lo que me decían Los Ángeles era, hazlo en un lenguaje sencillo, porque hay mucha gente que habla, pero un lenguaje donde Exacto. aquellos que necesiten empezar puedan entender un poco de qué es ese proceso y a medida que vayan escuchando después dicen, ah, mira, me hago la carta o me lo miro, o entra Ah, esa pero qué lindo. curiosidad. Ahora aquí debajo del vídeo dejamos todos tus, tus links de las personas que quieran contactar contigo para todas estas cosas. Mira, Clau, hice una presentacioncita tuya con tus fotos. Déjame, la busco. Y porque es que hay cosas que definitivamente yo no quiero que se nos queden dentro del tintero. Entonces vamos a... Sí, dije, voy a ponerlas porque es que tú tienes tantas cosas maravillosas, amiga, que no quiero que se nos quede nada por dejar de charlar. Y entonces como que traté de ponerlas acá. Vamos. Ah, A ver, ¿qué hiciste, amiga? Eso es sorpresa para mí, no tengo ni idea. sí, sorpresa, Ah, surprise. mira la foto, qué chulo. Mira qué linda esa foto tuya esa foto tuya me Ah, encanta porque es como tu esencia ahí con las maripositas sí, mágicas. sí. Y mira, Clau, astrología. Bueno, que ya sabemos que estás en tu canal, en mi canal también hay cosas de astrología. Quiero que nos hables mucho de Reiki, especialmente lo que tú haces, y de los ángeles, pero mira lo que tengo acá. Ah, mira, con los Este es un profes. homenaje a nuestro querido Juan profe, Carlos, profe Juan Carlos Gómez. Para mí ha sido un acompañamiento impresionante. Gracias a Juan Carlos te conocí. Porque total, así Juan es. Carlos, yo vengo siguiendo a Juan Carlos desde hace mucho tiempo, Clau, porque él tenía una tienda Una tienda, homeopática que sí. se llamaba Alquimia, que Sí, distribuía sí. las esencias florales. Y entonces Juan Carlos, tú sabes que él ha sido pilosísimo toda la vida, entonces él buscó la forma de mandármelas a Santa Marta, de poderle pagar, porque en esa época no era como tan No fácil. era tan fácil. Y entonces yo lo venía siguiendo y él empieza a hacer esos cursos de mitología. Y yo, ay, mitología y astrología, y yo, ay, y yo en Santa Marta, y pues nunca los podía hacer. Y gracias a mamá pandemia, Es que ya la que pandemia nos abrió mucho, total, total. definitivamente él empieza a hacer todas las telenovelas de los De domingos los las domingos, total, astronovelas de los domingos con Martín. Y en el 2020 hicimos este curso, Clau, que fue tan maravilloso, que total. estuvimos esa bendición tan grande. ¿Tú sabes lo que es tener a Martín amarrado, que Martín no se queda quieto? A Martín y a Ujú. Juan Carlos todos los sábados, no sé, no recuerdo cuántos sábados No me fueron, acuerdo, pero fue una pero cosa fue súper una bonita metodología divina porque fue estudiar astrología sobre las cartas de las sobre nuestras personas que cartas estábamos natales. allí. Sí. Entonces era un sábado dedicado a cada persona y nos conocimos como grupo también, profundizamos y de ese grupo quedamos lo que tú llamaste, porque tú fuiste la que nombraste ese Sí, grupo, llamaste seres. Y sí. ahí quedó ese grupo Ceres, en el que seguimos después cuando las clases terminaron en el mismo horario en el que nos reuníamos, que era más fácil, seguimos trabajando, seguimos profundizando y después ustedes siguieron y montaron su canal en YouTube, ustedes definitivamente, yo en esa época no tenía tiempo para eso y ustedes sí siguieron con ese proyecto de Ceres tan bonito. Ya, mira, esto es la realización de un sueño Ay, que qué lindo. dice, uno dice, porque nosotros en esa época, tú sabes que todo el mundo nos dio como nostalgia de abrazadera. Todo Total. el No, mundo era, ay, eso fue muy bonito porque ese conocimiento, nos conocíamos muchísimo, pero a nivel de online, ¿no? A distancia. sí, sí. Y ahí fue como el proceso de llegar y, ay, mira, ¿no? Abrazarnos y decir, mira, yo te conozco profundamente, conozco todo, muchas cosas tuyas, pero ese de tocarnos, abrazarnos, No, estar juntos fue totalmente no, y emocionante. fue un Fue una energía, wow, acompañamiento, para mí fue un acompañamiento tenaz porque tú eres testigo de que yo durante la semana perdí a tres, cuatro seres queridos.
Sí, sí, Y yo sí. era la psicóloga de la universidad donde yo estaba trabajando, entonces no solamente era el dolor de perder compañeros de trabajo, estudiantes, familiares, mis mejores amigos, sino era tener que sobreponerme a mi dolor para seguir ayudando al estudiante que está hospitalizado, el que se le murió la mamá, el profesor que está con Total. esto. No, claro, bueno, tú sí sabes cómo fue eso. Sí, sí, Además fue de todas terrible. las cosas, pues la preocupación de uno como mamá por los hijos que no salgan, que se cuiden, que además también fue muy bonito porque él pude tener a mis pollos ahí debajo del ala trabajando cada uno en un cuarto con su computador, eso fue una locura. Pero mira, era esto, cómo soñábamos nosotros, ay, qué rico encontrarnos con Juan Carlos, encontrar. Entonces aquí está Isa, que Isa también tiene Isa Isabel también Pareja te estoy tiene su canal, fortaleciendo, muy también tiene buena, su canal. excelente. Sí, y ahí estás tú y ahí está Martín Ochoa, que lo queremos tanto y que tuvimos ese regalo grandísimo de tener a Martín amarrado durante la pandemia Sí, aprendiendo sí. de él. Mira este Ay, mi personaje Pablo, qué fuerte. divino, Me Pablo, porque remuestra. fíjate que yo a Pablo lo conozco. Porque yo empecé a seguir a Juan Carlos y Juan Carlos en alguna vez de los primeros programas que Juan Carlos hizo acompañado fue con Pablo. Sí, Y sí. yo lo veía como tan peladito, como tan niño, y que tiene un recorrido grandísimo como astrólogo. Sí, yo Y empecé a de estudiar con Pablo Pablo me, las primeras veces cuando él empezó a dar vídeo y eso, de que se daban online, que daba él y que ponía y Ujú. tal. Y yo empecé, y yo ahora los miro y digo yo, madre mía, cómo era de pequeño, de jovencito. Sí, era un bebecito y a mí lo que Sí, me sí, gustó cuando Juan Carlos lo invitó es que Pablo fue el primer astrólogo que yo dije, wow, se parece a mí, porque Pablo terminaba sí, sus vídeos y daba una fórmula de terapia de Bach y yo, sí, mira, un astrólogo que habla de terapia de Bach, entonces empecé a sí, seguirlo, me gusta mucho el enfoque de Pablo y su energía y ay, no sé, sí, Pablo, me encanta, Pablo, sí, y sí. después me entero de que Pablo nació el mismo día que yo. Wow, eso no me acuerdo. Yo sabía que era también, pero no me acordaba de qué fecha. Somos acuarianos del 25 de enero, así que este Wow, personaje vaya, lindo que vaya. también pudimos abrazar en Palma de Mallorca. Y bueno, mira, el maestro de maestros, Ay, qué José divino ahí Millán, el madre José mía, Millán, qué fuerte. es con su camisa de flores y sus cosas divino que es José, que tiene él, yo pienso que es un ser, es un genio es irreverente y es muy culto y es muy profundo. A mí me encanta, él tiene un sentido del humor negro. Total. Yo comparto algo con José Millán. Tenemos la luna en cáncer. Mira qué lindo. Es de esos que, pero por dentro somos blanditos. Millán es lindísimo, ya sabes que acabó de sacar su segundo libro. Sí, Que ya está agotada, por cierto, la la primera primera, edición. Es fenomenal. maravilloso los que quieran seguir su canal. Yo he Tu aprendido canal. muchísimo y comparto mucho en el grupo de sincronización universal que tengo, como vamos trabajando por casas. Esa serie que él hizo con Juan Carlos sobre las Ah, casas, sí, bueno, las todo lo que casas, Juan es Carlos buenísimo. Sí, y sí. Millán han hecho es maravilloso. Eh, Ahora sí, Clau, aquí voy a parar porque yo quiero que nos hables. Voy a Bueno, dejar para de mí el compartir para que nos Reiki, cuentes qué es Reiki, porque Reiki es una terapia de sanación con las manos, ¿vale? Esto lleva, como siempre, ¿no? Por años y años en las culturas de India, ¿no? Por ejemplo, se usaba eso, ¿no? De sanar, venir y sanar con las manos. Pero un japonés que encontró, bueno, esto es un poco largo, pero encontró el Reiki, ¿no? Tuvo una iniciación que llamamos de una apertura como de, para hablar un poco simple, como una apertura de chakras, donde él se dio cuenta de que a través de ciertos símbolos podíamos ayudar a sanar personas. Una cosa es no, aquí es importante decir que esto no es una alternativa a la medicina, el médico es importante, esta no es la solución. Lo que hace el Reiki es ayudarte a equilibrar la energía de tu cuerpo para que el proceso de sanación sea mucho más fácil o al menos sea menos difícil de llevar. Si, por es ejemplo, como armonizar el proceso Eso médico. es el proceso. Entonces se hacen, ¿no? Pues, tocando diferentes partes de tu cuerpo, se va sanando, se va dando energía universal, energía vital para que se vaya reorganizando tu cuerpo, tu energía a nivel físico.
a nivel mental, emocional, a nivel, todas las energías, ¿no? Tú sabes que todos tenemos diferentes capas. Nosotros nos damos cuenta de lo físico, pero realmente tenemos muchas capas, ¿no? Y todas esas capas necesitan ser cuidadas. Muchas veces, ¿qué pasa? Que la enfermedad llega cuando ya es el último aviso, ya venimos de muchas cosas que no hemos trabajado. Y digamos que al final es ese momento de realización, es cuando nos toca lo físico y decimos, ah, ¿y ahora por qué estoy enfermo? Y es donde me doy Que cuenta de la el enfermedad, cuerpo te de dice, por "Ah, qué. con que no me querías oír, pues tenga para que Tenga lleve, para para qué. que le duela". Mm. Entonces, sí, el Reiki nos ayuda muchísimo a eso, ¿no? Se puede hacer Reiki a cualquier cosa, es energía. Hay energía en todo. Yo siempre le digo a la gente, hay gente que me dice, ¿hago energía a qué? Cualquier cosa, a una planta. Yo le puedo hacer Reiki a una planta, es vida, ¿no? Es que somos energía, es que la única diferencia que hay Claro. entre una roca de nosotros y los seres que no vemos es el nivel de vibración que tenemos, pues todos Eso somos te iba a energía. decir, la vibración tiene que cambiar. Si yo voy con una vibración que es negativa, mala, enfermiza, ¿cómo hago para cambiar esa vibración? Yo le doy un ejemplo a la gente, digo, bueno, es como cuando uno tiene un vaso de aceite, ¿no? Feo, y tú empiezas a echarle agua. ¿No? Empieza a echarle para limpiarlo. Pues lógicamente que empieza a mezclarse todo y es como que mitad agua, agua, pero tú tienes que hacer siendo requi, requi hasta que ya salga todo ese aceite y se quede solamente el agua. Y lo que Ujú. buscas es eso, ¿no? Limpiar, ¿no? Hacer esa vibración para que cambie tu estado energético y puedas mejorar a nivel de todo, ¿no? De todo lo que tú hagas. Y el Reiki lo puede hacer cualquier persona. Gente me dice, wow, no, es que porque eso es un don que tienes. Digo, no, todos necesitamos la iniciación. Necesitamos un maestro Reiki, de Reiki, que nos haga una iniciación y nos ayude a abrir eso, ¿no? Ese portal, ese A mí canal. eso siempre me gusta mucho porque es la figura del Raku. Yo leí en alguna vez eso y en el libro estaba cómo hacer la iniciación, que es el simbolito del rayo que solo lo usas para iniciarte, que es el Exacto. Raku. Entonces, hacemos toda esa iniciación, hacemos el proceso. Yo hago cursos, por ejemplo, ¿no? Y les ayudo, pero luego hay un proceso de uno cuidarse uno mismo, de hacerse uno una limpieza pura uno mismo, ¿no? De 21 días, ¿no? Hablamos de que 21 días es como cuando una metamorfosis sucede en 21 días. Pues, si yo hago mi primer nivel de Reiki y me hago sanación yo misma durante 21 días, mi energía cambia y empiezo a transformar todo lo que hay alrededor mío. Mira qué lindo, Clau, y qué importante que nos dejes tus redes para las personas que quieran aprender Reiki contigo y ir Exacto. profundizando en Yo eso. pertenezco a la Federación Nacional de Reiki de España. Entonces, nos trabajamos muchísimo colaborándonos, ayudándonos unos a otros, ¿no? Para que seamos potencialmente los que empecemos a que cada uno empiece a trabajar. Es lo mismo para mí es un poco como la astrología, ¿no? Si una vez empiezas tú a conocer tu carta y a conocerte a ti mismo, tú empiezas a trabajar y cambias, ¿no? Y sabes para dónde vas. El Reiki también es algo así, ¿no? Te ayuda a potenciar tu energía y a cambiar esos pensamientos negativos o esas circunstancias que a veces los bloqueos que tenemos para avanzar en la vida. ¿No? Ujú. Mira qué lindo. Y hay hay una parte del Reiki que tú haces que a mí me encanta y es esto, Clau. El Reiki para mascotas que yo no tenía ni idea de que eso era y cuando tú me hablabas de eso yo dije, wow, o sea, qué maravilla que esto sirva también para los animalitos, porque fíjate que dentro de lo que yo trabajo, que es la terapia de ciclos y ritmos, que es la última que acaba de diseñar Santiago Rojas, o la terapia de Bach, es maravillosa para los animalitos. Y Claro, es maravilloso porque ahí no puedes decir, no, es que se sugestionó, es que tenía el efecto placebo. No, tú al animalito le das las goticas y tú le ves el efecto. Entonces, cuando total. tú me empiezas a hablar de esto, no, yo aluciné con esto, me parece lindo, háblanos un poquito de esto. El Reiki, como te digo, se puede hacer a todo ser vivo, a todo, ¿no? Y para mí las mascotas son importantísimas. Las mascotas absorben muchísimo de nuestra energía. Las mascotas son las que nos acompañan, las mascotas saben cuando estamos tristes, enojados, todo, ¿no? Ellas absorben más de lo que pensamos. Cuando yo empecé a trabajar con Reiki, me pasaba muchísimo que yo tenía perro, bueno, siempre tenía animales. Y en esos momentos de bajón, yo sentía, ¿no? Como la energía de mis animales empezaba a bajar y yo dije, aquí hay algo importante que hay que trabajar, ¿no? Y cuando empecé a hacerle Reiki a perros, gatos, ¿no? Fue como mágico, ¿no? Está mi perro Moro, mi gato Botas, eran como, vamos a cambiar la energía de estos animales. Y
lo más lindo de todo, no solamente cambias la energía del animal, sino que estos animales a tu vez te dan muchísimo a ti. Es como, yo siempre lo he visto como una cosa que es conexión energética donde ambos recibimos, damos y crecemos, ¿no? Y aportamos a la humanidad. Y cuando empecé a hacerle Reiki a animales, me di cuenta porque empecé a averiguar un poco sobre si había sitios donde, donde hicieran y vi en Estados Unidos que hay veterinarios que ofrecen Reiki para mascotas. Mm, Y dije yo, wow. Yo puedo hacer algo así. No soy veterinaria porque no vengo a, pero sí puedo ayudar a que ciertas mascotas que están nerviosas, que se, sí, o se sientan mejor, ¿no? Y empecé a hacer el Reiki. He hecho Reiki aquí en casa, varias veces me han traído animalitos y lo he hecho y veo el cambio. También he hecho Reiki a distancia y digo, wow, qué bonito, ¿no? Es verlos, ver cómo van cambiando y su comportamiento, cómo la energía cambia y cómo fluye mejor, cómo se sienten mejor. Y alguien me pasó algo con un veterinario que supo y me dijo, tú estás haciendo algo que no debes. Yo le dije, ¿por qué no? ¿Qué he hecho? Yo no estoy diciendo que no vaya al veterinario. Y si tiene un problema, por supuesto que tiene que ir al veterinario. Por supuesto que si se parte una patita, se tiene que ir al veterinario, lo que sea. Yo llevo a mis animales al veterinario, yo no los curo. Pero lo que sí veo es que sus sanaciones son más rápidas. Por ejemplo, a mí me pasó con un gatito que se le partió una pata. Y le dieron un tiro, ponle cuidado, le pegaron un tiro. A su patita quedó muy mal. uy, ¿y eso? ¿Y quién le dio tiro en temporada de casa o qué? Porque, bueno, porque se metió otra, lo que sea, yo qué sé. Y aquí llegó herido y me lo llevé y la veterinaria cuando lo vio me dijo, Claudia, le han pegado un tiro y es muy difícil que salve su patita. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer, le empezó a hacer, le puso un apaño, le puso algo porque era muy difícil. No le podían sacar, no, bueno. Me lo traje para casa y a punta de Reiki, todos los días le hacía sanación, sanación. Un día salió corriendo cuando lo vi soltando, bajando escaleras Qué con belleza. la patita y se quedó y aquí vivió y fenomenal. Y la sanación vino también de todo ese amor, de todo ese cariño, de toda esa energía que yo le daba todo el tiempo. Claro. Entonces, Claro, no, y es así. no, Y eso de que sea a distancia también me parece maravilloso. Fíjate que hace muchos años, voy a ver si lo invito aquí también porque es un ser bien especial, un amigo mío que quiero mucho. Teníamos años, Clau, nos conocimos, es de esas personas que nos conocimos y tú sabes que va a ser tu amigo el resto de la vida. Y estábamos aquí, allá, nos llamábamos con esas dificultades nuestras en los 80 90 para uno comunicarse, él se fue a vivir a los Estados Unidos. Un día que yo estaba, Clau, pero en el mundo estaba súper triste, estaba medio enferma, me llama y me dice, Neira, ¿qué te pasa? Y entonces yo le dije, ay, no, me siento así. Me dijo, bueno, acuéstate que te voy a hacer Reiki. Y acuéstate que te voy a hacer Reiki. Es que yo no llevaba 2 minutos y yo te juro, Clau, me privé. O sea, yo me desperté al otro día y al otro día él me llamé, ¿cómo te sentiste? Ta, ta, ta. Es una maravilla, Clau, total, una total, es maravilla. súper bonito. Es muy Sí. bonito. Entonces, yo invito a la gente a que sea curiosa. Yo sé que a veces dicen, no, no creo, no, pero el Reiki no es una religión, el Reiki no, yo no te digo que te tomes una gotita, no te, nada, nada, o sea, solamente sanación con las manos. Y lo puedes hacer en cualquier sitio. Yo me acuerdo mi madre cuando que se enferma, un día me dice, ¿sabes qué, Claudia? Hazme el primer nivel de Reiki, porque para yo hacerme, porque siempre me decía, envíame, envíame, y yo, mamá, yo te enseño. Y un día me dijo, enséñame, y le enseñé y le hice la iniciación y tal. Sí, Y a partir de ahí ella veía televisión y estaba haciendo Reiki. No sé qué, hacía Reiki. Y me llamaba y me decía, qué lindo, me siento mejor, me hice Reiki hoy, porque tal y tal. qué Y lindo. fue una herramienta para ella, fue algo muy Oye, potente. pero qué lindo ese proceso con tu familia, porque para mí sí ha sido muy, no sé decirte doloroso, no porque lo entiendo, pero es yo con mi familia, claro, lo que he empezado, lo que hago es buscar lo que nos une y hablar de lo que nos une, porque tienen ese dicho que yo digo, Dios, o sea, yo solamente respiro y digo, no les voy a decir nada, pero dicen, eso no es de Dios. Eso, sí. O sea, decir, la astrología no es de Dios. O sea, quién inventó el sol, la luna, quién los puso en el orden, quién los puso a orbitar como es.
y todo este tipo de cosas. O sea, el Reiki, tú sabes que desde la Biblia, el mismo Jesús habla de la sanación con las manos y que todos lo podemos hacer. No hay nada más sanador que una caricia, una mamá, un masajito, eso es. Pero cuando la gente llega a ese punto que tú dices que los invitas a ser curiosos, que la gente no ve, sino a través de lo que les han dicho, que sí es o no es de esta iglesia, que esto sí se puede o no se puede, y las personas ni siquiera se cuestionan, yo digo, uff, parce, o sea, respeto total porque Total, personas que total. vinieron a aprender eso, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que aprender, la obediencia, la pobreza, la humildad y todo eso que ellos Claro, piensan que es claro. así. Pero es también ese cuento de que solamente ellos son los que se van a salvar y entonces ellos son los que tienen que venir a salvarnos y no, a mí me da pesar porque a veces yo digo, cuando yo hago algo de astrología, algo digo, Dios mío, que esto no lo vean mis hermanas y si no el ayuno va a ser grandísimo porque ellas se la pasan orando por la salvación de mi alma porque estas cosas no son de Dios. Digo, Claro, claro. ¿cómo puede haber algo que no sea de Dios? Si yo me acuerdo pequeñita, yo no sé cuántas veces, Claudio, yo hice la preparación para la primera comunión, como 5 veces, porque siempre pasaba algo y no la podía hacer. Pero de las cosas que primero te enseñan es que Dios es omnipresente y omnipotente. Omnipotente. Omnipresente, está en todo, Total, está total. en todo. O sea, por eso cuando la gente dice es que me estoy alejando de Dios, ay, pobre hormiga, no te puedes apartar del todo porque estás dentro del todo, estás viviendo otras cosas, estás creciendo, te fuiste para donde no, para donde tu alma te está diciendo que no te vayas, pero es que no puedes estar lejos de Dios, no se puede, si es nuestra esencia. Entonces, Total, a ese total. conocimiento que nosotros hemos ido llegado, nos va diciendo, bueno, cada uno en su momento, en su tiempo, y lo que yo te digo, o sea, yo trato de, porque me parece tan linda esta historia con tu mamá, yo trato de buscar siempre los puntos que nos unen y no los puntos que nos separan. Es Claro, más, total. cuando a mí me encanta hacer el rosario, amo hacer el rosario, pero yo esas palabras fuertes que tiene el rosario, en la medida en que he ido aprendiendo el poder que tiene la palabra y que tiene la vibración, yo ya no te digo ni los pecadores, ni los desterrados de Eva, No, ni el eso pecado, es, ni la eso es algo sangre, ni nada de ese tipo. interesante. Entonces con mis hermanas cuando hacen el rosario, entonces yo voy diciendo el rosario a mi manera, porque ellas dicen, ¿cómo es? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y yo, ruega por nosotros tus hijos, ahora y en la hora de nuestro triunfo sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Entonces, eso no está aprobado por la iglesia, eso no sé qué yo. No, no, Cuando tiene ellas hacen razón. el Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, los desterrados hijos de Eva gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ya no, parce, yo me hago el magnífica. O sea, porque no, Total. o sea, que yo pienso que hay que tener, y bueno, Dios permite que las personas oren de esa forma o que lo conozcan de Claro. otra forma, pero la verdad es que a mí sí me gustaría que nosotros fuéramos cada vez más conscientes del poder de la palabra, de cómo creamos con el Total, verbo, de total. cómo lo que decimos tiene un poder muy fuerte. Y bueno, hay cosas con las que yo digo, bueno, si el universo me dio este conocimiento, me dio este maestro, me dio este libro para aprender esto, pues yo lo aplico. Claro, total, total. Entonces, mira qué lindo ese proceso con tu mamá, Ujú. lindísimo de que ella, Sí, sí, después se dio cuenta y lo hacía, ¿no? Y entonces es algo que siempre lo digo en mis cursos, ¿no? Sobre todo ahora este próximo sábado tengo un curso de primer nivel y para mí qué es bonito, importante porque es un regalo que se da uno a uno mismo. El primer nivel es claro. para ti, para que te cuides tú, para que entiendas, porque a veces estamos siempre dando o pensando en los demás o queriendo que el otro, ¿no? Y es un momento, el primer nivel de Reiki es para ti. Me miro yo, me No, y mimo sobre yo. todo, mira qué útil y qué bonito y qué chévere que hagamos este video precisamente antes de tu curso, porque especialmente nosotros que trabajamos recibiendo tanto dolor emocional, o sea, cuando yo atiendo mis pacientes, cuando yo leo una carta astral, cuando yo hago una clase, cuando la gente me dice, ay, me está pasando todo eso, qué bueno tener esas herramientas para tú poder, a que yo tengo las mías, tengo meditación, yo bordo, yo tejo, bueno, cantidad de cosas, Claro, las claro, claro. goticas de las esencias de Santiago y todo lo que tú quieras, pero nunca está de más este tipo de Exacto. aprendizajes. Y hay personas que sincronizan más o que les puede gustar más eso. Entonces todo lo que uno aprende para armonizarse y para tener armonía.
está Está muchísimo muy mejor. bien, está muy bien. Clau, hay algo que yo no, que nos une también, además que a mí me da risa porque yo te veo las mariposas ahí, yo te veo la libélula, yo aquí están Así, mis mira, hoy tengo mariposas, mis libélulas. libélulas y aquí atrás mis haditas, que yo sé que tú las amas también, entonces no quiero que se nos quede fuera del tintero que tú nos hables de tu relación con los ángeles, de cómo es eso, de cómo lo manejas, porque es que ahora esa es otra de las cosas que a mí me encanta de los millennials, Clau, que ellos creen que ellos son los primeros que descubrieron los ángeles, que son los primeros que canalizan. A mí me encanta ver los pelados de 25 30 años hablando con esa seguridad, ese tipo de cosas. Y, y es que es una cosa que es maravillosa, Clau. O sea, Es más, ahora ellos, el cuento, ¿cómo es que dicen ellos? Es que yo canalicé, es que yo canalizo. Es una cosa que es bellísima y es esa relación que uno tiene con los ángeles ahí, que a mí me da risa porque alguna vez yo creo que uno de mis ángeles de la guardia es costeño. posiblemente. Es costeño porque alguna vez estaba en, yo estaba, bueno, menos mal que aquí podemos hablar de todas las cosas raras, pasó este espacio, estaban en algún espacio con algo y entonces alguien dijo, y es que yo canalicé, entonces empezó a leer algo que había canalizado. Y entonces yo les digo, mental, sabes que esta comunicación es de acá, yo le digo, sí, claro, todo el mundo canaliza y a mí no me dicen nada. Y enseguida te digo, el costeño me dice, nos tienes tan naturalmente que tú crees que eres tú y no crees que somos nosotros. Total, Estamos total, contigo todo el tiempo y tú crees que siempre eres tú y no te das cuenta que todo lo que tú escribes, lo que tú compartes, los talleres que tú haces, tú crees que eres tú y somos total, nosotros acá. total. Así es, así es, Me así da es, risa. amiga. Esa fue una de las veces, claro, que yo los he oído con más claridad, como decir, ¿cómo que no te hablamos y te hablamos todo el tiempo y tú crees que eres tú? Y otra que me da mucha risa, y te la voy a contar, nunca he contado eso. Y es que alguna vez yo le estaba diciendo maestro a alguien, por eso te digo que es mi ángel de la guardia es costeño, y dice, deja de estarle diciendo maestro a cualquier pendejo que sabe menos que tú. Entonces yo por eso no volví a decirle maestro, maestro a muchos, yo profe, porque es Profe. que, y es, sí, esa claridad, claro, porque un maestro es alguien espiritualmente tan grande como mi Claro, maestra, por ejemplo, que no permite que tú le llames maestro. O sea, claro, claro, no, claro. se hace una humildad total. Eso, Y además es alguien que te da todo, todo, sin pedirte una retribución económica a cambio. económica. Cuando tú pagas un conocimiento, eso es un profe. Claro, claro, claro. Esa a mí me dio mucha risa. Yo me quedé en la reunión que yo estaba en me tocó hasta cerrar la cámara porque yo, Qué bueno. y cada vez que le voy a decir maestro a alguien, como que a ver, A le ver, estás pagando, no es maestro, es un es profesor. Y una total. persona que eso fue una de las cosas tenaces de mi maestra, Clau, que yo digo maestra ahora, porque tú sabes que ella falleció Ya durante la falleció, sí. pandemia en el 2021, pues no me dejaba, se ponía furiosa. ¿Cómo me vas a decir también así? Hazme el Qué bueno, qué linda. una belleza de ser humano. Clau, cuéntanos de esa relación tuya con los ángeles, que esa es de las historias tuyas que me encanta, desde chiquita. Para mí Los Ángeles lo son todo, son mi compañía, son mis amigos, son mi camino, ¿no? Me ayudan un montón. Toda la vida he estado con ellos, toda la vida yo proceso muchas cosas a través de Los Ángeles, sus mensajes, les pregunto todo, o sea, todo. Desde que me la no, ¿qué tal? Ay, oye, ¿será que hoy me pongo esto tal? Deme una señal para encontrar tal. Ay, Voy a salir a un sitio, digo, ay, que por favor encuéntrenme el sitio para aparcar, que tenga todo, o sea, les pido todo. Y qué luego me lindo. da risa porque a veces juegan conmigo o encuentro cosas o a veces les digo yo, ¡ay! Mira, no me dieron esto y resulta que más adelante me muestran y yo, por eso fue que no me dieron esto, ahora Oh, entiendo, ¿no? qué Es todo lindo. así. Y cuando tú Pero te das, cuando tú haces conciencia de que eso está ahí, porque es que eso a veces es algo que están de uno, que fíjate que cuando yo estaba pequeñita en el río de Minca, ujú, en la Sierra Nevada de Santa Marta, yo veía las cositas así, pues como los pintan con esos sombreritos, pero eran de luz. Y yo siempre había pensado, Clau, que era imaginación o que yo lo había visto en dibujos animados o algo. Y después alguna vez leyendo algo, yo decía, mira, pero esto era lo que yo veía. O sea, claro, cuando tú claro. te das cuenta que estás viendo cosas que los otros no ven. Desde pequeña, muy pequeña, había cosas, como te digo, había momentos en que yo decía, estoy viendo esto y yo miraba alrededor y veía que nadie se daba cuenta. Y yo, wow, ¿qué estoy mirando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy percibiendo?
Y, y sobre todo empecé a hacer más, aún más, porque bueno, yo lo tenía conmigo muchísimo, ¿no? Pero empecé, cuando los ángeles me empezaron a decir que yo tenía dar mensajes para otros, ahí fue una realización Tenaz, bastante fuerte, tenaz, eso es porque, tenaz. porque cuando tú tienes un mensaje para alguien, entras por ejemplo, para una amiga, por decir algo, y ese mensaje es como, wow, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Cómo le voy a decir eso? Chao, mi apa, chao. Y entonces es como, lo pienso, lo tal, y luego los ángeles me dijeron, hazlo por favor, no juzgues ni dices, tú ese es el canal para darle ese mensaje a esta persona. Déjalo, darle el mensaje y déjalo estar, suéltalo. Y al principio fue duro porque hubo mensajes Claro. que hubo personas o amigas o gente que lo recibía mal. No, Claudia, lo que tú me estás diciendo me duele, o no sé qué. Yo le decía, no, por favor, no lo tomes que soy yo. Te lo juro que es Los Ángeles. Bueno, pero luego con el tiempo me daban la razón o venían a mí y me decían, Claudia, ¿sabes que sí? Mira lo que me pasó esto y esto, tienes razón. Y eso me ayudó a soltar, eso me ayudó a darme cuenta de que realmente lo que ellos estaban dándome era, de verdad yo estaba canalizando y que de verdad debo soltar y no juzgar, decir y hacer sin interpretar, sin nada. O sea, esto es lo que ellos dan. Y cuando empecé ese proceso fue mucho más fácil porque no me dolió, no me dolía, no era algo que yo decía, "Guau, me cuesta, ¿no? Sino que sale, está, va. Y así muchos procesos. Por ejemplo, el canal de YouTube, yo siempre digo, yo no quería, porque para mí Yo enfrentarme me a hablar a acuerdo. los demás así al público entero es como, ¿pero de qué va? Y yo me siento y empiezo a escribir lo que tú dices, empiezo a soltar, yo miro una carta, miro lo que sea, y le digo, angelitos, ustedes son los que me van a decir qué es. Y empieza a salir todo. Para bien o para mal, es natural, es lo que hay, y es así. Y los ángeles me dicen, es que esto le va a llegar al que le tenga que llegar. Sí, No te así es. preocupes de eso, no mires si le llegó a uno o a 10.000. Es que los que le llegan, nosotros sabemos a quiénes les debe llegar esto y por qué. Sí, ese es como la leyenda esta de la piedra, ¿no? El señor que está empuje la piedra, y no, y es que la piedra no se mueve. Es que no te dijimos que movieras la piedra, te dijimos que la empujes. O sea, uno cumple. Total, Y total. a mí también me ha pasado y es pesadísimo, claro, cuando tú tienes un mensaje y cómo le digo a esta persona que me soñé con ella, que pasó esto, pero las veces en que me lo he guardado ha sido tenaz. Total, total. Y también es bonito cuando cuando me dicen, ¿no? Algo, llama a tal persona. Yo a veces, hay gente que no hablo por tiempo y luego la llamo y me dicen, ¿cómo sabías tú que esto? Y digo, yo no sabía, fueron los ángeles los que me avisaron. No, y es que uno tiene unas conexiones energéticas con la gente que uno quiere muy tremendas. Mira lo que te Ujú. digo yo con este amigo, que va a ser, este es un ser humano que ha estado en mi vida toda la vida, no hemos compartido así tiempo, pero va a estar en mi vida siempre, y es mi amigo. Y es, o sea, imagínate ese nivel de leerme el de, ay, ¿qué te pasa? Mira, eso es una cosa bellísima. Clau, Bellísimo. y tú tienes o percibes también cuando las energías están densas en las cosas o cómo se Sí, cada vez y cada vez más. Es porque sabes que al vivir tanto en un sitio tan natural, como que cada vez es te va más limpio, sensibilizando más? entonces, cuando voy a sitios, hay sitios que entro y digo yo, madre, aquí tengo que salir. No, Y salgo. Mira, y aquí utilizo el Reiki. o te Porque llego al sellas. espacio, con el Reiki se pueden limpiar espacios. Yo llego y papá limpio, por favor, y tal, salgo, ¿no? Porque lo siento y lo percibo. Mm. Y es algo, a ver, es algo doble, ¿no? Porque muchas veces me pasa con mi familia que les digo yo, cuidadito con esto, cuidadito con tal. Mira, ya vas a empezar, no vas a empezar a juzgar. Le digo yo, chicos, es que lo siento, lo sé, no quiero ser más, o sea, esto no es que yo esté juzgando, es que es algo que siento y la vibración la siento tan fuerte que lo digo. Tú lo tomas o no, ya es tu Y si no decisión. lo dices, si pasa algo, queda Total, uno como, ¿por qué no lo total, dije? total, total. Preferible que le digan a uno, ay, mira, está loca, bruja, Total, y total, como, total, como dicen los ángeles, tú dilo y ya lo sueltas y ya uno descansa, porque también cuando total. tú estás en una reunión o algo y tienes que decir algo y uno no lo dice,
uy, eso para mí es una sensación insoportable. O sea, yo Exacto, no tengo exacto. que decirlo, le guste al que le guste, no le guste, pero lo tengo que Ujú, decir y lo digo, porque exacto. es que es eso, es cuando uno ha abierto sus canales, se vuelve un instrumento para poder ir abriendo la lucecita que ellos Ujú, necesitan ujú. que llegue a donde tiene que Exacto, llegar. exacto. Y sí, mucho, mucho me hablan, escriben, me muestran cosas que yo Qué tal lindo. vez no me había dado cuenta y lo veo y lo encuentro en algún sitio y digo yo, wow, mira esto, ¿no? Cómo me llegó a mi vida. Así que hacen parte de mi día a día, ¿no? Como, Claro, como, tú tienes como que venir a compañía. Irlanda. Tú aquí en Irlanda te enloqueces. Sí, tengo que Enloqueces ir. porque es que aquí sí es, o sea, y es algo que está tan incorporado dentro de la cultura que para ellos es natural. Aquí tienen los árboles de las hadas, Sí, ellos representan, ¿no? Hacen como las casitas de las hadas y todo eso, y ellos saben que esos árboles tienen energías muy especiales. Entonces, por ejemplo, los árboles de las hadas, las ramas cuando se caen no se pueden entrar a las casas, ellos así lo saben. Y bueno, y todo eso que uno escucha de la cultura y de todo eso, pues es desde la cultura. me encanta, me encanta. Pero fíjate que un día, Clau, yo iba, aquí hay un lugar que me gusta que muchos de mis videos en Instagram están, yo iba caminando y cuando voy a ese lugar, porque ahí llego a meditar, me voy haciendo como meditación en gratitud por cada paso, entonces gracias por eso, gracias por lo otro, voy en oración o no sé qué. Y yo iba llegando al lugar en donde me gusta meditar, que es una banca frente a un arroyo que me encanta y oí unas risas de unos niños y estaban como cantando. Y yo dije, ay, qué pereza va a llegar allá y eso va a estar lleno de niñitos. Y seguí oyendo y seguí oyendo que estaban cantando y entonces puse atención y dije, no están cantando en inglés, tienen que estar cantando en irlandés. Y seguí caminando y cuando llegué al lugar, Clau, no había nadie. Y cuando llegué al lugar, además de que no había nadie, caí en cuenta de que los niños, esto fue tipo julio, junio, los chicos de aquí, porque este es un pueblo donde los adultos, solamente hay adultos mayores y hay un colegio. Y en esa época el colegio estaba de vacaciones, o sea que yo oí eso y yo dije, mira esto qué es, y me encuentro con un vecino que son de los, que hay unos señores retirados divinos que mantienen esto, para ellos todas las montañas y todo es un jardín, ellos tienen marcado todo pintadito, todo cuidadísimo, todo. Y le digo, oye, yo escuché esto y no había nadie. Me dice, ah, escuchaste las hadas. Total, Qué total, lindo. total. Y el Mm. lugar de donde yo oía las voces, ellos lo tienen cercado con, eso es como, ¿qué te digo yo? Es willow, es Sí, sí, como un sauce, un hace sauce, como sí. una especie así para marcar, porque ellos saben que ahí las hadas, entonces me dijeron, ay, escuchaste las hadas, pero como quien dice, ah, sí, ese es el loro de la esquina, pero sí, con toda la Yo, tranquilidad, están tan metidos. yo tengo un árbol en mi jardín donde le tengo todo para las hadas y Ay, voy y qué les lindo. hablo y hago tal, ¿no? Y voy y juego con ellas y tal. Mira, qué lindo. Y me da, a veces me río también porque les digo, déjenme en señales. Y a veces encuentro cosas que digo yo, estas son señales, o sea, son Qué cosas que lindo. no vas a encontrar por ahí así como así, ¿no? Entonces siempre he pensado que la apertura, por eso digo, ser curioso, abrirnos a esas posibilidades, no tiene nada malo y es bonito, es algo que te sorprende, es algo que te regala el universo y a veces mentalmente nos bloqueamos, no soy capaz, yo no puedo, es para qué, eso se necesita dones, eso necesita no sé qué, bueno, siempre nos echamos algo en la cabeza Ujú. para bloquear eso. Y Sí, los ¿no? ángeles siempre nos dicen, mientras hagan eso, es imposible, porque nosotros estamos solamente cuando de verdad nos invitan, nosotros no vamos a donde no Y nos llaman. además tú sabes que lo lindo de esto es la conciencia que nosotros tenemos de que las cosas bonitas y positivas que vibran bonito te dan paz. Total. Cuando algo no te da paz, huye. O sea, si hay algo que no te resuena, que tú oíste esto. A mí hay muchas cosas, Clau, yo te lo confieso, muchas cosas de tarot. A mí me gustan mucho los oráculos, tengo oráculos de Los Ángeles, los A mí colecciono, también. me fascina, pero hay cosas del tarot que yo le tengo mi respeto y sobre todo la energía de las personas que yo las siento como oscuras, a mí me da
pánico estas personas que ahora está muy de moda, que ves que enseñan, no, es que yo soy bruja, entonces coge el limón, parte, lo mete en la foto de No, no, fulanita, no, lo no, eso yo congelas. no puedo. Yo no, Todo no. lo que tú le haces a otra persona, te lo estás haciendo a ti Total, mismo. total. No es No, no, una cosa. eso es algo súper importante también. Yo también No, y cuando esta gente que trabajo. va donde brujas y todo y se toma No, no, pócimas y tú ves no, que viven en una miseria y en una total, oscuridad que uno dice, pero por favor, o sea, que total, estás abriendo ahí. Sí. Y Jesús lo dijo muy claro, claro, o sea, por sus frutos los conoceréis. Una persona que tú ves con esa oscuridad, como con esos espíritus de ruina y como eso, como, ¿a qué carajos vas allá si eso se te va a pegar? El cuento de la ouija y muchísimas cosas que uno sabe que hay que tener respeto, porque así como hay luz, hay oscuridad, pero total, lo lindo de nosotros es que lo percibimos y cuando tu alma o tu ser te dice, eso no va por ahí, préstale atención a eso. total. Así es, así es. Y siempre los ángeles te van a ayudar, te van a guiar, te van a decir, te van a poner las personas, te van a poner los elementos, los caminos, los amigos, todo para que tú vayas. Es O te los van preguntar. a cerrar, porque eso es lo O también chistoso, te que lo a cierran, veces sí es tratas y cierto. metes la cabeza por Sí. ahí, dele y dele y dele, que no, Barlisa, que no, Barlisa, Igual, que no, no. igual, yo a veces, por eso te digo, yo a veces digo, ay, no, no me dieron esto, y yo quería esto y tal, y después al tiempo me doy cuenta y digo yo, ah, claro, lo entendí por esto, ¿no? Era por esto, gracias, gracias, porque no dejamos de ser humanos, ¿no? Además, bueno, también en mi caso, soy Tauro, entonces los taurinos queremos cosas, ¿no? Queremos Hijo, tocarlo, ¿sabes mimarlo, qué? hasta, y yo le digo a los ángeles, por favor, ayúdenme porque si no me voy a volver loca, y luego me salen cosas y me río, ¿no? Porque digo yo, ¿No? bueno, La perseverancia, o la sea, de los perseverancia. signos fijos, de los Tauro, de los Acuario, de los Escorpio y de los Leo, o sea, quiero Y hasta que lo entonces es logro. exacto, a ver, suelta ya, no sé qué, y yo, vale, ya está. Y Sí, déjalo fluir, vale. Y eso no es fácil, ¿no? Para otros, ¿no? Para ti, por ejemplo, un acuariano, mucho, al menos tiene la libertad de decir, bueno, me voy a atrever. Para un taurino es mucho más complicado. Yo por eso le digo a los ángeles cuando claro, leo las cartas, les digo que me ayuden a entender la energía de las personas, porque a veces yo veo una carta y por supuesto tú interpretas y dices, pero también tienes que entender a esa otra persona, ¿no? sí, Cómo, sí. cómo fluye, cómo puede, porque a veces le No, cuesta más, porque a veces le y cuesta cómo menos. explicarle, porque a ti te Exacto, llega que finalmente cuando uno empieza a leer este idioma, ya a ti te llega incluso hasta las imágenes es como se lo traduces a esa persona para que eso sea para el bien de la persona y exacto, no exacto. y para darle herramientas para que maneje eso y no para bloquearla. Exacto, exacto. Entonces digamos que para mí es una integración de tantas energías y cosas. Entonces yo tengo mis rituales, ¿no? Yo soy una astróloga rara ya de por sí, porque yo hago mis rituales antes de esta, ¿no? Un poco de Reiki para limpiar y tal, lo que voy a hacer. Claro, Llamo a mis ángeles, por favor, ayúdenme a interpretar porque quiero sacar lo mejor de esto para darle a la persona. O sea que sí, yo incluyo todos esos elementos para sacarlo mejor. Y lo hago sí, desde el amor y la comprensión, que me equivoco, que no soy perfecta, pues ya está. Pero lo que hago, lo hago con un verdadero amor y con una capacidad de decir, oye, te doy esto para que lo utilices como una herramienta y te ayude, ¿no? A ser mejor persona y a sacar lo mejor de ti, a sacar tu misión de vida. ¿Mm? sí, así es. Y por eso conozco gente maravillosa como tú, o conozco gente Ah, que qué me ha ido lindo. encontrando, que al final ha sido un milagro también, ¿no? Haber conectado con mucha gente que hoy nos conocemos gracias a una cosa tan terrible como fue la pandemia. Sí, sí, ¿Mm? así fue. Que si no, Así fue y si no, así, no estaríamos así, no estaríamos aquí, ¿no? sí, Hablando de esto. así fue, bueno, y afortunadamente todos nosotros lo vivimos, porque yo me imagino a la gente que nazca ahorita dentro de 20 años, ¿tú cómo le explicas a alguien? Es que vivíamos frente a la playa y tocaba hacer horarios para ir a la playa porque es que no podía, ay Dios mío, qué cosas, qué niveles de estupidez a los que llegamos, Señor mío, Total, qué cosa tan total, tremenda. total, Sea, total. había que hacer viviendo al frente del mar, tenías que hacer una cita digital con un permiso para poder bajar al mar. No, no, no. No, Tremendo. No. qué tremendo, pero tuvo una cantidad de bendiciones, Claudia. Total, yo conocí gente Cantidad, por lo maravillosa. menos en mi caso, Sí. fíjate que esos 2 años que estuvimos encerrados ahí en la casa
para mí fueron maravillosos porque después de eso, tú sabes que yo me venía para Irlanda en el 2020, se soltó la pandemia 15 de marzo, nunca se me olvida, tiquetes comprados, todo, yo me venía para acá. Y eso permitió, esos 2 años permitió que yo me disfrutara a mis dos hijos chiquitos en la casa, con Claro, conciencia de que se claro. acababa la pandemia y ese sentido de hogar que tuvimos ahí se diluyó porque Sí, cada uno cogió para un lugar del mundo distinto. Pues fue muy lindo y em, el apoyo del grupo ese que tuvimos con Juan Carlos, el apoyo después con Ceres para todas esas cosas fuertísimas que yo viví, claro, porque... Yo creo que yo ya hasta las aburría. Todos los días se murió uno, se murió el otro, no, se para murió el todas otro, se murió el fue otro. importante, porque también Uf, para mí también fue importante poder ya soltar, ¿no? Muchas cosas que tenía que soltar a nivel de ya salir, ¿no? Y hablar y ayudar y ser más abierta, sí, ¿no? Darlo sí, más sí. público, O hacerlo sea, más. ahí tocó y fue como que los ángeles dijeron, bueno, todo esto que les hemos dado y les hemos enseñado, yo empecé a hacer talleres de mindfulness y de meditación virtuales, Exacto. que me da risa porque los primeros videos estoy yo ahí haciéndolos como no sabía y de pronto, Juan, se me cayó el internet. Pero es Total. eso, o sea, todo lo que, todos salimos a dar lo mejor de lo que podíamos para Exacto. apaciguar y para llevar la situación de la mejor Así manera. es, así es, así es, así es. Sí. Y fue darnos cuenta del potencial que tenemos en red, Mm. que es nuestra Así es. nueva era, nuestra nueva época, ¿no? Ahora que tenemos que trabajar, el mundo cambia, ¿no? Estamos en un momento de inflexión importante. Anoche celebraba la entrada de Neptuno ya Ah, finalmente sí. a Aries y decía yo, empieza esta nueva realidad, ¿no? Este nuevo mundo que queremos crear y las redes, el ayudarnos, la colaboración, el estar por el otro, aunque estemos en la distancia o aunque estemos con el vecino, todo necesita una red de colaboración y una apertura para cambiar la humanidad. ¿Mm? Sí, a mí ese Neptuno en Aries, eso es un guerrero espiritual. O sea, ya Total. tienes todas las herramientas espirituales de las que te cargamos estando en Piscis. Ahora úselas. A ver cómo es que es la cosa. Y a mí es más bonito todavía porque mi Aries es casa 10. O sea, Wow. yo que ya quiero descansar y como que ya, ay, no, no, todo lo que le dimos a trabajar, A mamita, que ahí trabajarlo, está. sí, Así sí, que ahí sí. No, está. y yo lo miro cómo va llegando todo. Mira, yo hablando un poco, yo hace cuando llegué a España hace 22 años, yo hablaba de Reiki, yo ya era maestra de Reiki y todo, y me decían, está rara, ¿no? Y yo, Claro, y en ¿no? hace 20 Reiki años, tal. ¿quién hablaba de Ah, Reiki? Claro. no sé qué, tal y tal. Cuando encontré la Federación de Reiki de España, que era un chico de Inglaterra que hizo hizo la federación en España, Ujú. me decía, es que la tengo que hacer porque, claro, éramos poquitos los que estábamos en eso. Y entonces empezamos unos cuantos. Yo me acuerdo que no había, no sé, 50 en España, era una cosa pequeñina. Y ahora, pues claro, ha crecido. Pero era rarísimo. Además, en zonas rurales era aún peor. ¿De qué me estás hablando? Esta mujer se volvió No, loca. Bueno. claro, imagínate. Y hoy en día, mira, estuve en una reunión hace poco y me sorprendía la cantidad de gente que venía y me preguntaba cosas. Oye, sigo tu canal. Oye, tú dijiste Ay, esto. qué Oye, bonito. y yo como, ¿en serio? O sea, personas que jamás pensé que me van a decir eso. Qué Y me lindo di cuenta está. de que de verdad en este momento en la humanidad estamos empezando a cambiar, estamos empezando a entender que hay algo, cosas más allá de lo que creíamos que habían y que vamos a empezar un proceso, aunque va a ser duro, ¿no? Cambiar aquellas ideologías antiguas, cambiar aquellos regímenes, ¿no? Muy fuertes, eh, Patriarcales. patriarcales y de muy capricornianos, ¿no? Yo soy aquí arriba y lo demás Ujú. tiene abajo va a cambiar, se va a volver más horizontal, eso va a cambiar, pero creo que estamos empezando, creo que Ujú. es el comienzo y tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir teniendo el cafecito del mes de hablar, de decirlo, porque estos Sí, mensajes son los que tienen que llegar a la gente. sí. Óyeme, mi Clau, ya como para ir cerrando, em, esto aquí para las personas, porque tú y yo seguimos QAP de alma a alma el resto de la vida. Mi Clau, ¿qué le dirías tú a una persona que se siente distinta, que se siente diferente de las otras? O sea, desde tu experiencia, ¿qué le puedes recomendar a las personas que nos están escuchando?
Bueno, se lo digo a muchos, se lo digo por ejemplo a mi hijo que es diferente, se lo digo porque lo sé, lo vivo, yo lo viví, ¿no? Eh, Ser diferente cuesta entenderlo, cuesta asimilarlo, pero una vez das la oportunidad de aceptarlo, que es la aceptación de eso, todo cambia. Como que la energía cambia y tú empiezas a fluir y empiezas a salir adelante. Y te das cuenta, pasado un tiempo, pasado unas épocas, dices, wow, ser diferente está muy bien. Es algo que me identifica, es algo que quiero. Empiezas a amar esa diferencia. Sí. Entonces es eso, ¿no? Es ese momento de donde hace el clic de aceptarlo y decir, mira, listo, lo tengo y ya está. Mira, qué lindo Mm. eso. Y bueno, para eso y para ayudar a las personas en esos procesos, tú tienes tu canal que lo vamos a dejar aquí abajo. Yo tengo mi canal que es Psicología con Adelaida, donde puedes encontrar muchísimas herramientas desde la meditación, desde el mindfulness, desde el crecimiento personal. Cierto. Por cierto, ahorita el 2 de febrero empezamos 25 semanas modo ADE, autodescubrimiento, que va a ser un Autodescubrimiento. proceso súper bonito en el que les voy a ir compartiendo semanalmente un reto durante 25 semanas, un proceso completamente gratuito, porque sé, esa es la preocupación mía siempre de que la salud mental cada día es más necesaria y no es de fácil acceso para todas las personas, como tú dices, o sea, esto no reemplaza una buena terapia y es más, ojalá este proceso las personas hicieran conciencia de necesito hacer terapia, pero sí Exactamente. da muchas herramientas para eso. Entonces, tu canal, mi canal, el canal de muchas de las personas que han pasado por aquí, porque aquí estuvo Claudia Sekmek, estuvo mi profe Medio Cielo en Acuario y ahora tú, todos tenemos canales que están diseñados con un amor infinito que nos Exacto. equivocamos, que no sabemos de marketing, que si nos ponemos a aprender edición no tenemos tiempo para atender pacientes, entonces hacemos Total. lo mejor que podemos con lo que tenemos y con todo el amor y ahí está, aquí estamos todos empujando la piedra. Nadie nos dijo que la Exactamente. movieron, ahí la estamos empujando. Divina. Clau, Muchas muchas gracias, gracias amiga. por estar aquí. Qué A ti. lindo Te estar quiero en comunicación muchísimo. contigo y bueno, seguimos QAP y a todos ustedes, porfa, los que sobrevivieron y llegaron hasta acá, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo porque el único interés de este canal es ayudarte a construir tu bienestar. Chao, chao, chao familión, familia de las ovejitas negras. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.